¿Qué tal, chicos de Colegio Líder? Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos ahora la clasificación semántica sintáctica del verbo. Veamos qué verbos vamos a encontrar ahora. Tenemos primero los verbos copulativos. Nos dicen que los verbos copulativos son limitados porque solamente son los que tenemos aquí. Ser, estar, parecer, permanecer, quedar, yacer, continuar, resultar, semejar, volverse, hacerse, tornarse. Son los únicos verbos copulativos, los únicos que pueden funcionar como verbos copulativos. Por eso son limitados. Además, se dice que son verbos incompletos. ¿Por qué? Porque necesitan sí o sí de un complemento. ¿Y cómo se llama este complemento? Atributo. Para que sean verbos copulativos, aparte de que tienen que ser solo los que están en esta lista, tienen que tener sí o sí un atributo. Por ejemplo, los atletas son ágiles. ¿Está en la lista de verbos? Sí, viene de ser. Ahora, ágiles. ¿Es un atributo? ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica del sujeto que está en el predicado. Por ejemplo, ágiles. ¿Puede ser una característica de atletas? Sí. Entonces, esto es un atributo. Y sí está funcionando como verbo copulativo. Profesora, ¿no debería ser más fácil de que simplemente hallo los que vienen a hacer las conjugaciones de estos verbos y automáticamente es un verbo copulativo? No. Es importante encontrar el atributo. ¿Por qué? Fíjate aquí. Josué está aquí. ¿Está en la lista de verbos? Sí. Está en estar. ¿No es cierto? Sí. Pero dime, aquí, ¿es una característica de Josué? No. Por eso hay que tener mucho cuidado. A pesar de que está en la lista, no es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque no tiene atributo. Para que sea un verbo copulativo, sí o sí debe tener atributo. Muy bien. Y luego tenemos los verbos predicativos. Los verbos predicativos son ilimitados. Son los millones de verbos que existen, excepto los que podemos tomar de la lista de verbos copulativos. Muy bien. Pueden expresarse solos o acompañados de otros complementos, obviamente sin el atributo, ¿no es cierto? Martín lee novelas policiales. Lee es un verbo predicativo, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Ahora dime, si yo le quito novelas policiales, y es más, le quito Martín y simplemente digo lee, está completo. Por eso son predicativos, tienen un sentido completo. Por el contrario, los copulativos no, son incompletos. ¿Por qué? Mira, los atletas ¿son qué? Falta, ¿no es cierto? Necesita sí o sí de un atributo. En cambio, los predicativos no. Dentro de los predicativos podemos encontrar primero los verbos transitivos, que dice, la acción va a recaer directamente sobre un ser o un objeto que está en el predicado. Y para que sea verbo transitivo, tiene que tener sí o sí objeto directo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el muchacho busca a Raúl. ¿Cómo puedo encontrar yo ese objeto directo? Muy bien. Lo primero que tienes que hacer es hallar el verbo, ¿no es cierto? En este caso es busca. Luego, lo que vas a hacer es preguntar ¿qué o a quién? Depende de qué hay en el predicado. Por ejemplo, el predicado es busca a Raúl. Raúl es un ser. Entonces voy a preguntar a quién, no voy a preguntar qué. ¿A quién? ¿A quién busca Raúl? Perdón, ¿a quién busca? ¿A quién busca el muchacho? Ahora, luego de eso, tengo que reemplazarlo por los pronombres lalos y lolas. Cuando nosotros vimos el tema de pronombres, yo les dije que lalos y lolas siempre van a ser objeto directo. Y tengo que reemplazar. El muchacho lo busca. ¿Lo a quién está reemplazando? A Raúl. Entonces Raúl es objeto directo. Otro ejemplo. Susana compra galletas. Susana compra galletas. ¿Cómo sé que hay objeto directo? Comprar. ¿Sobre quién está recayendo la acción de comprar? Sobre las galletas. ¿Y cómo sé que es objeto directo? Verbo comprar. Pregunto, ¿el predicado es un objeto o un sujeto? Objeto. Pregunto ¿qué? ¿Qué compra Susana? Galletas. Susana las compra. ¿Suena? Sí. Entonces galletas es objeto directo. Un verbo transitivo tiene que tener sí o sí objeto directo. Muy bien. Ahora tenemos los verbos reflexivos. Dentro de los verbos transitivos, donde había objeto directo, tenemos los verbos reflexivos y los verbos recíprocos. Los verbos reflexivos son aquellos donde uno realiza la acción y la acción regresa a él. El sujeto hace la acción y la acción regresa al sujeto. Por ejemplo,
tú te arreglas. ¿Quién hace la acción de arreglarse? Tú. ¿Y la acción de arreglarse, quién está regresando? A la persona, ¿no es cierto? Raúl se afeita. ¿Quién está haciendo la acción de afeitarse? Raúl. ¿Y sobre quién está recayendo la acción de afeitarse? Sobre Raúl. La acción regresa a uno mismo. El verbo recíproco nos dice que su acción es compartida. Siempre está en plural. Nosotros nos respetamos, ¿no es cierto? De varias personas la acción se está compartiendo. Uno se respeta al otro, el otro respeta al otro y así. Ana y Luis se miran. La acción es compartida. Se miran mutuamente, ¿no es cierto? Ana está mirando a Luis, Luis está mirando a Ana, están compartiendo la acción. Muy bien, ahora tenemos lo que son los verbos intransitivos. Nos dice, su acción no se extiende. ¿Qué quiere decir? Esta acción no va a llegar y no va a recaer sobre nadie ni sobre un objeto. Por ello, carece de objeto directo. Los verbos intransitivos no tienen objeto directo. Tienen otro tipo de complementos que mayormente son los complementos circunstanciales. Por ejemplo, tu padre viajará mañana. Dime, ¿la acción de viajar está recayendo sobre mañana? Ahí cae sobre mañana. Por ejemplo, de comprar galletas. Comprar recae sobre las galletas, ¿no es cierto? Porque la acción la está tomando. Pero aquí, viajar, ¿recae sobre mañana? No. ¿Qué me está señalando mañana? Me está señalando tiempo. Complemento circunstancial de tiempo. Aquí veamos otro. El joven nada bien. Igual, ¿la acción de nadar está recayendo sobre bien o bien está recayendo sobre la acción de nadar? Bien está recayendo sobre nadar. No nadar está recayendo sobre bien. Entonces, esto viene a ser intransitivos. No tienen objeto directo. Eso es importante. Ahora, dentro de los verbos intransitivos están los llamados verbos cuasi reflejos. Los verbos cuasi reflejos, cuasi significa falso, ¿no es cierto? Casi. Parecen reflexivos, pero no es así. Su acción no se extiende. Los cuasi reflexivos parece que uno estuviera haciendo la acción y que la acción va a regresar a esa persona, pero no es así porque la acción no es voluntaria en este caso. Por ejemplo, ella se peina todos los días. Ella hace la acción de peinarse y la acción recae sobre ella. Ya, y es porque ella quiere, ¿no es cierto? Porque ella está planeando peinarse. Pero en este caso no. Por ejemplo, María se cayó. O sea, parece reflexivo, ¿no? Porque ¿acaso María está haciendo la acción? ¿María quiere caerse? No creo. Es algo involuntario. Y no es que la acción de caerse recae sobre María, ¿no es cierto? Los niños se asustaron. ¿Los niños pasaron por ahí y se asustaron solitos? No, ellos no hicieron la acción de asustarse. Es algo involuntario. En otros casos, por ejemplo, mi gatito se murió. Mi gatito está haciendo la acción de morirse, él quiere, no sé, morirse. Profesora, ¿y el suicidio? Sí, puede ser que digamos José se murió, pero lo correcto sería José se suicidó, ahí sí, ¿no? Pero no de morir en este caso. El gatito no es que él quiera matarse. Entonces, esos son los cuasi reflejos. Parecen reflexivos, pero no lo son. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de verbos. Y así hemos clasificado los diferentes verbos en los verbos copulativos y los verbos predicativos. Recordemos siempre que los verbos copulativos sí o sí deben tener atributo, mientras que los verbos predicativos son los millones de verbos, ¿no es cierto?, que usualmente nosotros utilizamos día a día. Y así tenemos nuestro tema del verbo. Muy bien, chicos, continuamos con nuestros ejercicios sobre clasificación semántica y sintáctica del verbo. Tengo mis ejercicios de aplicación. Por cada uno de los ejercicios yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Dice, clasifica en verbos copulativos y no copulativos. Bueno, me voy a dar cuenta de que es un verbo copulativo, obviamente si está en la lista que hemos planteado, más un atributo. Recordemos que el atributo es lo más importante. Mis hermanos permanecieron callados aquella tarde. Permanecieron es el verbo. ¿Permanecieron está en la lista de verbos copulativos? Sí. Ahora tengo que asegurarme que tiene que tener un atributo. Callados, ¿puede ser una característica de mis hermanos? Sí. Esto sí es un verbo copulativo. Un despiadado beso fue la causa de mi retraso. Perdón, en la número 3 me toca a mí. Todos sentimos fríos al salir a la calle. El verbo es sentimos. ¿Sentimos está en la lista? No. Entonces, esto automáticamente es un verbo no copulativo.
Luego tengo la 5, Abel está dormido en la sala, está dentro de la lista de verbos copulativos, sí. Y dime, ¿dormido puede ser una característica de Abel? Sí. Entonces esto sí es un verbo copulativo. En la 7, ella me quería por mi inteligencia. Quería, ¿está dentro de la lista? No, entonces automáticamente es no copulativo. Luego tengo la 9, tu padre parece molesto. Parece, ¿está dentro de la lista de los verbos copulativos? Sí. Dime, ¿molesto puede ser una característica de tu padre? Sí, entonces eso es atributo. Esto sí es un verbo copulativo. Siguiente. Clasifica los verbos en transitivos e intransitivos. Recordemos que son transitivos si tienen un objeto directo. ¿Qué preguntas teníamos que hacer para que sea objeto directo? Teníamos que preguntar qué o a quién, ¿no? Y tenemos que reemplazar por lalos y lolas. Veamos. Guarda celosamente el secreto. El verbo es guarda. ¿Qué guarda celosamente? El secreto. Lo guarda, ¿no es cierto? Lo guarda. Entonces, el secreto viene a ser objeto directo. Y si tiene objeto directo es transitivo. Luego tenemos la 3. Resolvió el problema con mucha rapidez. El verbo resolvió. ¿Qué resolvió con mucha rapidez? El problema. Lo resolvió. Eso es objeto directo, transitivo. Murió víctima de una grave enfermedad. El verbo es murió. ¿A quién murió? ¿Qué murió? No. Intransitivo. 7. Lo veo y no lo creo. Automáticamente cuando veo lo y lo, en este caso son pronombres personales, ¿no? Porque están antes de los verbos. Y siempre funcionan como objeto directo. Entonces van a ser transitivos. Nos recibió con mucha amabilidad. Nos, en este caso yo puedo reemplazarlo por los recibió y es transitivo. Clasifica los verbos en personales e impersonales. Entonces recordemos que si son personales y tienen sujeto, la 1 dice, anoche llovió sobre Lima intensamente, llovió es el verbo, fenómeno atmosférico, nunca tiene sujeto, impersonal. 3, amanecía afibrado, nuevamente fenómeno atmosférico, impersonal. En ese lugar había una casa abandonada, el verbo había, también cuando está en singular me está hablando de un impersonal. La lluvia cae interminablemente, cae. ¿Quién cae interminablemente? La lluvia, personal. Profesora, pero usted ha dicho que en fenómenos atmosféricos es impersonal. Sí, pero si el verbo es una conjugación de fenómeno atmosférico, no el sujeto. Profesora, no entiendo. Por ejemplo, anoche llovió sobre Lima. El verbo llovió. El verbo, ¿no es cierto? Aquí el fenómeno atmosférico está en el verbo. Dime, aquí el verbo cae. ¿Es un fenómeno atmosférico? No. Entonces sí puedo preguntar. Personal. Hace días que no me visitas. ¿Quién no me visita? Él. Él hace días que no me visita. Personal. Sujeto tácito. 4. Clasifique los siguientes verbos en reflexivos y cuasi reflejos. Reflexivos si la acción regresa uno mismo. Cuasi reflejo parece pero no lo es. Me moriré en París con aguacero. Verbo moriré. Dime, ¿yo me puedo morir a mí mismo? ¿Me moriré a mí mismo? No. Cuasi reflejo. 3. Ayer nos fuimos al teatro y nos besamos. Hay dos verbos. Fuimos. ¿Yo me puedo ir a mí mismo? ¿Fuimos a mí mismos? ¿Fuimos a nosotros mismos? No. Cuasi reflejo. Besamos. No voy a colocar ninguno porque besamos es recíproco. No es ni cuasi reflejo ni reflexivo. La 5. Luis vino. Dime, Luis vino a sí mismo. ¿Se puede venir a uno mismo? No. Cuasi reflejo. Tocóse las manos. Ya, esto sí es reflexivo porque yo estoy haciendo la acción de tocar las manos y la acción está regresando a uno mismo. Se fue. Fue. ¿Me puedo ir a mí mismo? No. Cuasi reflejo. 7. El cantante se entregó a su público. Entregó. Dime, ¿uno se puede entregar a sí mismo? No. Cuasi reflejo. No te esfuerces por presión. Hazlo por placer. ¿Uno se puede esforzar a sí mismo? Cuasi reflejo. O sea, yo no me puedo esforzar a mí mismo. Hazlo. ¿Yo me puedo hacer a mí mismo? No. Cuasi reflejo. 5. Clasifica los siguientes verbos en principales y subordinados. Aquí hay que darnos cuenta según los enlaces. Vemos aquí la 1. María estudia. Tengo el verbo estudia. Y Pedro trabaja en un banco. Estudia es un verbo principal y trabaja también es verbo principal. Acá no hay ningún problema. Los dos son principales. La 3. Yo pensé que ya habías venido.
aquí sí. Pensé es un verbo principal y habías venido es un verbo subordinado. Hay que tener en cuenta aquí, si yo encuentro esto de aquí, que, como nexo que está uniendo, o encuentro quién, que, a qué o a quién, entonces el verbo principal va a ser el que esté antes de este nexo y el verbo subordinado el que está después. Aquí todo era peor, pero al menos aún respiro. Tengo está, verbo principal, y respiro, verbo principal también. Solamente si encuentro los nexos que o a quién hay que darnos cuenta aquí. Por ejemplo, 7. Solo dime lo que quiero saber de ti. ¿Qué? ¿No es cierto? Otra vez aparece el nexo. Dime, si está antes, verbo principal. Quiero saber, sería verbo subordinado. Nunca prometas lo que no puedes cumplir. Otra vez, ¿qué? Prometas, verbo principal. Puedas cumplir, verbo subordinado. Muy bien, vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Afirmación correcta con relación a los verbos copulativos. Pues los verbos de estado que reclaman atributos son copulativos, ¿no es cierto? Estar, ser, y siempre tienen que tener atributos, eso es muy importante. Señale la oración que presenta verbo transitivo, que quiere decir objeto directo. Siempre coloquen lo o los antes de los verbos, nada más. Lo iremos, no. Lo dejaré, suena. Lo fueron, no. Se le extraña, lo extraña, no. Además hay un le y ese es objeto indirecto. Lo dejaré. ¿Qué dejaré? Mis tierras. Las dejaré por ti. Aquí sí, objeto directo. 5. Marca la oración con verbo reflexivo. A mí mismo, o a sí mismo, o a ti mismo, ¿no? Yo me caí por accidente. ¿Yo me caí a mí mismo? No. Juan se despertó a sí mismo, no. ¿Ella se entusiasmó a sí misma? No. ¿Yo me iré a mí misma? No. ¿Tú te peinas a ti misma? Sí. 7. En el verso, me moriré en París con aguacero. El verbo es, bueno, moriré. ¿Me puedo morir a mí mismo? No, eso es cuasi reflejo. Parece reflexivo, pero no lo es. ¿Por qué? No admite el refuerzo a mí mismo. ¿Me moriré a mí mismo? No. 9. Presenta un verbo reflexivo y al mismo tiempo transitivo. ¿Qué quiere decir? La acción regresa a uno mismo. Él se lustra los zapatos. ¿Quién hace la acción de lustrarse? Él. ¿Y a quién regresa la acción? A él. ¿Qué se lustra? Los zapatos. Él los lustra. Tiene objeto directo. Ya. Reflexivo y al mismo tiempo transitivo. 11. Señala la relación con verbo personal, sujeto. Descartamos automáticamente si vemos conjugación del verbo haber en singular. Hubo no, había tampoco, llovía tampoco, verbo fenómeno atmosférico no. Me quedan dos, ¿no? Él se come bien en la costa o él se durmió rápidamente. La ¿no es cierto? Verbo tácito. Perdón, sujeto tácito. Es un verbo no copulativo y predicativo al mismo tiempo. Veamos, la fiesta resultó divertida. Bueno, resultó está dentro de la lista y divertida puede ser una característica de la fiesta, así que eso es copulativo. Nosotros somos cristianos. Cristianos puede ser una característica de nosotros, así que está bien porque somos bienes de ser. Caminó toda la noche sin rumbo. Esta sería, ¿no? Caminó no está en la lista. Quedarse está y parecer también. 15. En la oración, salió gritando por todas las calles. El verbo es salió. ¿Cómo salió? Gritando, ¿no es cierto? Por todas las calles. Entonces, esto es un tipo de verbo intransitivo, porque tiene complemento circunstancial, pero no tiene objeto directo. Presenta un verbo transitivo, o de, y esa sería la C. Bruno entregará el libro. ¿Qué entregará Bruno? El libro. Bruno lo entregará. Objeto directo. 19. Presenta un verbo reflexivo, a mí mismo. Jesús compró a sí mismo. Paola y yo nos saludamos a nosotras mismas. No, eso es recíproco. Carlitos se baña a sí mismo, ¿no es cierto?, todos los domingos. Esto sería mi verbo reflexivo. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo ya resuelto. Ejercicio de aplicación, los números pares de la página 65 a la página 66. La lectura, las preguntas, la página 67. Y rumbo a la universidad, los números pares, la página 68 y 69. Y ese ha sido nuestro tema, bueno, una parte de nuestro tema del verbo.